hacer todo posible para ser totalmente legal aquí en Colombia. Entonces les pido que oren por nosotros mientras pasamos por ese proceso. Atrás tenemos volantes. Si quieren invitar a alguien, es más fácil a veces usar un volante, una invitación para invitarlos a tu iglesia. Entonces les invito que llevan volantes. Todos los servicios están ahí. Los servicios regulares, domingo a las 11 de la mañana, a 6 de la tarde, miércoles a las 7 de la noche, una hora antes de cada servicio. Les invito que vienen y oren. Tenemos mañana vamos a estar aquí construyendo unas cosas aquí en la iglesia. Si pueden venir, les invito que vienen. Voy a estar aquí todo el día hasta la noche para acabar todo lo que es posible. Entonces, si los hombres pueden venir, les invito. Si no, yo entiendo. Tenemos muchas cosas que hacer y yo entiendo que es un esfuerzo grandísimo pedir de la iglesia. Viernes tenemos estudio bíblico a las 6:30 de la tarde. Estamos hablando de los temas de nuevos conversos, cosas que cada creyente debe de saber y conocer de perdida, conocerlo un poquito. Entonces les invito, viernes a las 6:30, vamos a estar aquí compartiendo bebidas, postre y un poco de cena. Entonces, si pueden traer algo, incluso por favor habla con mi esposa después para que ella pueda dirigirte en lo que puedes traer el viernes. Sábado tenemos evangelismo a las 12 de la tarde, oración a las 11 de la mañana y luego después del evangelismo limpiamos la iglesia, hacemos aseo aquí en la iglesia. Si están disponibles, les invito que vienen. El evangelismo debe ser parte de cada vida cristiana. Eso es lo que se trata todo el Nuevo Testamento, evangelizando, diciendo a las personas de lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Y eso es lo que hacemos este sábado. No quiere decir que eso es ley, pero es un tiempo que puedes guardar para soportar la iglesia en evangelismo. Salimos a las calles repartiendo volantes, invitando a las personas a nuestra iglesia y solamente salimos una hora no es nada. En el mundo salimos a las calles por horas y horas y noches tras noches sin descanso. Entonces una hora para Dios no es mucho para invertir en las cosas de Dios. Muy pronto, como les dije, vamos a tener un bautismo. Les invito a que sean bautizados. Si no son bautizados, entonces hablan conmigo después del servicio. Lunes vamos a tener un discipulado de hombres en la iglesia de los Cerezos a las 7:30 de la noche. A todos los hombres les invito que vienen. Es un sermón más formado para los hombres, entonces les invito a todos los hombres que vienen el 21 de agosto. Amén. Son todos los anuncios. Si tienen sus Biblias esta noche, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Después de años de conquistas militares, maniobras políticas y establecerse como una de las figuras más poderosas de Europa, el reinado de Napoleón llegó a su fin con su derrota en la batalla de Waterloo en 1815. Posteriormente fue exiliado a la remota y aislada isla de Santa Helena, ubicada en el Océano Atlántico Sur, por el gobierno británico. Napoleón, que una vez había comandado ejércitos y gobernado un vasto imperio, se encontró confinado a una pequeña isla con recursos limitados y un círculo reducido de influencia. Esto marcó un marcado contraste con su anterior posición de autoridad. Durante su tiempo en Santa Helena,
Napoleón se dio cuenta del alcance de su impotencia. Estaba aislado del mundo, incapaz de comandar tropas y dar forma a los eventos globales como lo había hecho una vez. Esta noche, iglesia, en el texto que vamos a leer esta noche, vamos a leer algo que nos habla del punto en que el pecado, que fue una vez poderoso en nuestra vida, llegó al punto cuando perdió todo poder en nuestra vida. Que a veces hay personas, quizás que aquí, que todavía el pecado tiene poder en tu vida. Pero esta noche déjame decir que Jesús, como el gobierno británico quitó el poder de Napoleón, Jesús quita el poder del pecado en nuestra vida. Jesús ha derrotado el pecado cuando Él fue clavado en el cruz de Calvario. Y no solo fue Jesús clavado en ese cruz, pero fue nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestra vergüenza que fue cruzado en ese cruz también. Y hoy en día podemos tener acceso a un poder sobre eso. Amén. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 13 a 16. Dice: mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio de la al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y las autoridades y exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Primeramente, iglesia, quiero hablar de la condición del hombre, porque nuestro texto habla de un problema interior que cada uno de nosotros batallamos. Cada uno de nosotros fuimos nacidos con esta naturaleza, este estado de pecado. Ese es un problema de todas las personas, no simplemente un tipo de persona o no simplemente una nación o un grupo de personas, pero cada persona humana en esta tierra ha nacido en este mismo problema. La mayoría de las personas no se ven a ellos mismos como personas malos en comparación con asesinos o drogadictos o personas que tienen pecados diferentes o pecados que piensen que es peor. Siempre nos comparamos con alguien que es peor. Si una persona miente, ellos miran a los asesinos, o si una persona que es un asesino mira a una persona que es un violador, y un violador mira a un gobernante que es mentiroso, y cada persona mire sus vidas y no piensen que son personas malos. Un pastor en El Paso, Texas, en Estados Unidos, me estaba diciendo una vez que él le estaba compartiendo Jesús a un señor en las calles del Paso. Y El Paso, la ciudad del Paso, es en la frontera con México. Y cuando este pastor empezó a hablar a este hombre de Jesús, este hombre dijo: sabes que yo no necesito Jesús, pero los que están al otro lado de la frontera, ellos sí necesitan Jesús. Pero la realidad es, iglesia, que muchos de nosotros podemos mirar nuestra vida y mirar la necesidad en alguien más mejor. Mirar que alguien más necesita a Jesús, pero el problema es que todos fuimos nacidos en ese problema. Tenemos que entender que el pecado es el raíz de cada caída en este lugar, cada persona en este lugar. Es una maldición heredada. Problemas en la vida, déjame decir, vienen de un lugar, vienen de un raíz, vienen de un propósito, una razón. Y ese propósito, ese asunto es el pecado. Romanos 5, versículo 12 dice: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre,
y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Podemos mirar a nuestras deudas, de nuestras familias quebrantadas, de nuestro dolor y depresión, nuestras adicciones, nuestras batallas mentales, nuestras maldiciones de la familia, déjame decir, vienen del pecado o hábitos de pecado o actitudes que trae el pecado. Yo estaba hablando con el hermano Christopher ayer, salimos a tomar un tinto ayer, y estamos hablando de por qué somos así a veces, por qué habemos ciertas características de nuestra personalidad, y empezamos a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo este tipo de pecado? ¿Por qué tengo este tipo de maldición o este hábito que no me gusta, que identifico que es equivocado? Pues déjame decir, cada uno de nosotros hemos pensado eso una vez o lo otro. El pecado es la maldición que todos llevamos en este lugar. Cada uno de nosotros hemos fracasado en frente de los ojos de Dios. El texto nos dice que el pecado nos trae dos tipos de muerte en nuestra vida. La primera es el pecado, es el original que trajo el muerte al mundo, el muerte físico. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En otras palabras, a un tiempo tu espíritu fue muerto, tu espíritu estaba, quizás que estás viviendo físicamente, pero adentro, tu espíritu está muerto cuando estás en el pecado. El carne es lo que vive y gobierna y manda en tu vida. Y el carne es el que manda con el pecado y otras tonterías de este mundo. Pero déjame decir, esta noche podemos vivir cuando dejamos que Dios le da vida a nuestro espíritu. Segundamente, el pecado trae separación. Ese es otro tipo de muerte. El problema es el pecado y luego la eternidad, que puede ser otro problema para nosotros en separación con Dios. Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fue lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Este lugar es donde todos los pecadores que no se arrepienten en esta vida física van a este lugar. La Biblia, Jesús hablaba más del infierno que del cielo, porque Él quería que nosotros sabíamos que hay un lugar de juicio para cada persona que no se arrepiente de sus pecados, de cada persona que no se quiere alejar de su carne, alejar de las maneras del carne. El infierno es la segunda muerte donde nos lleva al pecado, y esa es separación para eternidad de Dios. Isaías 59 versículo 2 dice, las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. No solamente que nuestro pecado causa que somos separados de Dios en la tierra, aquí físicamente, pero también para la eternidad. La eternidad que no tiene límite de tiempo. Cuando nosotros entramos la eternidad con nuestro pecado todavía en nuestro corazón y mente y nuestro alma, déjame decir, estamos en peligro para ser separados de Dios para siempre. Esto nos dice que no hay nada que podamos hacer al respecto por nuestra cuenta. El pecado tiene el poder, así como Napoleón tenía poder en varios países en su tiempo. El pecado tiene poder sobre nosotros y nosotros somos impotentes al pecado. Génesis
6, versículo 5 dice, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia, de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. La palabra poder quiere decir posesión de control, autoridad o influencia sobre otros. Eso es lo que el pecado tiene sobre nosotros. Tenemos la tendencia de vivir en acuerdo con lo que dice en nuestra carne. El pecado nos manda dónde. El pecado nos dice cuándo y cómo y por qué. El pecado es nuestro maestro en la vida. Somos esclavos a nuestro pecado. Pero versículo 13 dice, muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne. Déjame decir que yo he escuchado personas decir, ¿sabes qué, pastor? O ¿sabes qué, Carlos? Yo sé que soy pecador, yo sé que ha hecho mucho pecado, pero yo puedo parar de fumar cuando yo quiero. Yo puedo parar de hacer la droga o alcohol o relaciones físicas con otras personas cuando yo quiero. Yo mando mi vida. O no es la codicia. Yo puedo parar de perseguir el dinero cuando yo quiero. Yo puedo parar de mentir cuando yo quiero. Pero déjame decir, eso no es verdad. La Biblia nos muestra que nosotros no tenemos poder sobre el pecado. Al contrario, el poder es lo que el pecado, es lo que nos influencia a seguir haciendo lo que Él quiere. La Biblia dice que el pecado es nuestro maestro. Somos esclavos del pecado en Romanos. Pero quiero hablar de algo diferente esta noche. Clavado en una cruz. Versículo 14 dice, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Si no podemos hacer nada por nuestra cuenta, eso significa que el poder proviene de algún otro lugar o otra persona. La respuesta a que la Biblia nos da esta noche está encontrado en el poder de Jesús. Jesús ha vencido el pecado. Jesús ha vencido el muerte y la tumba esta noche. Y a través del cruz de Calvario, 3 días que Él resucitó de la tumba, déjame decir, Dios en el carne derrotó pecado, el diablo y la tumba, y nosotros también podemos tener ese poder en nuestra vida. Versículo 15 dice también, despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. En otras palabras, Jesús tomó el poder del pecado y lo quitó. Él los robó el poder que ellos tenían, y ahora Él nos da las llaves a ese poder. Nosotros tenemos acceso cuando arrepentimos de nuestros pecados. Tenemos acceso a un poder que es ilimitado. Yo quiero clamar esta noche. Yo sé que cada cristiano dice que cree, pero déjame decir, a veces olvidamos que la cruz de Calvario tiene bastante poder. Cuando Dios fue crucificado en ese cruz de Calvario, Él venció el pecado, Él venció la ley y cada maldición, enfermedad y maldición funcionando en nuestra vida. Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Cuántos pueden decir amén? El muerte, no solamente fue crucificado Jesús en el cruz, pero también el muerte fue crucificado. Jesús quitó del diablo la única cosa que él tenía sobre nosotros.
En versículo 15 dice que Él quitó el poder de los principados y autoridades. La única cosa que Él pudiera usar contra nosotros, el pecado, cuando desobedecemos a Dios. Ese es el único poder que el diablo tiene sobre nosotros. Pero cuando Jesús murió en el cruz y derramó su sangre santo sobre ese cruz y para nosotros, déjame decir, algo cambió en ese instante. Nuestro texto habla de una experiencia que ya ha ocurrido. Versículo 13 dice, mientras ustedes estaban muertos, pretérito, el pasado, está hablando del potencial que tenemos esta noche, está hablando del potencial que cada uno de nosotros tenemos para no vivir en el pecado más. Vamos a parar de pensar de esclavos. Parar de pensar de personas oprimidos, parar de pensar así como personas sirviendo al mundo y empezar a pensar como hombres y mujeres libres en este lugar. Déjeme decir, no sé si saben esto, pero vivir en pecado es algo opcional. No tienes que vivir abajo del poder del pecado. Es como si tienes un perro en casa y abres la puerta y dices, ya perro puedes ir, ya puedes hacer lo que tú quieres, y ese perro se queda quieto en esa casa. Muchas personas viven así. Les dices que pueden ser liberados, les dices que Dios ha abrido la puerta de liberación en sus vidas, que pueden salir salvos y liberados de sus pecados y maldiciones. Pero hasta incluso ciertos cristianos vienen a la iglesia y empiezan a levantar sus manos y a decir todas las palabras, pero todavía funcionan abajo del pecado. Todavía dejan que el pecado manda en sus vidas y todavía dejan que sus pasados controlan lo que ellos hacen con su futuro. Parte del hombre siempre quiere buscar ser absuelto de sus cosas malas en la vida o encontrar un propósito en sus vidas. Yo estaba hablando con un hombre de bastantes recursos hace poco y me estaba diciendo que él quería más en su vida, estaba buscando algo más, un propósito más alto en su vida, que sus riquezas no eran suficientes. Él tiene casas bonitas, carros bonitos, lujosos, cosas lujosos, pero esto no lo libera del pecado en su vida. Este hombre necesita ser liberado. Él tiene que saber que la puerta ya está abierta. Jesús abrió la puerta para que él pueda salir de esa casa y él puede vivir una vida liberado. Nuestra vida, a través de Jesús, somos vivificados esta noche. Hay esperanza para tu vida. Quizás que mires a tu situación, tus circunstancias, los fracasos que has hecho y piensas que no hay manera cómo salir. Déjame decir, hay esperanza para cada uno de nosotros. Primero Juan capítulo 5 versículo 19 a 20 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, escúchame bien, tenemos que recordarnos que somos de Dios. Ya no vivimos abajo del pecado, ya no somos abajo del poder del pecado y del mundo. Ya podemos salir libres y no regresar a esas cosas. Eres de Dios, dice la Escritura. 1 Corintios 15, versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Esta noche la respuesta a la muerte, la respuesta a la maldición de pecado en nuestra vida es la vida. Es un intercambio que vamos a tener que hacer
en este altar. Así cuando tú vas al banco y llevas tus billetes físicas, esos billetes tienen un significado, esos billetes tienen un valor de lo que son, y nosotros cargamos en la vida un billete que dice muerte, un billete que dice vamos a llegar a un fin, un final a nuestra vida. Pero cuando llegamos al banco de Dios, Él nos intercambia ese billete para algo más valoroso, para oro, con vida. Él nos da un valor más grande, un valor que es ilimitado. Últimamente quiero hablar del poder a la victoria. Un pastor amigo mío me estaba diciendo de un libro que él estaba leyendo sobre los demonios, y el autor entrevistó a una bruja, y entre esa conversación que tuvieron, dice a la bruja que ella estaba apuntando a un grupo de oración de cristianos de cierta iglesia. Y el autor le estaba preguntando por qué estabas apuntando a ese grupo de personas, y ella decía porque ellos tienen poder para derrotar lo que estamos haciendo, y yo estaba tratando de dividirlos y separarlos entre el chisme y mentiras en sus cabezas. Porque ellos tenían poder. Cuando los cristianos empiezan a saber el poder a través del cruz de Calvario y lo creen, déjame decir, hasta los brujos saben y no pueden hacer nada contra eso. Otra bruja en este libro estaba diciendo que ella pudiera identificar cristianos de kilómetros de lejos, porque tanto poder que ellos tenían. En otras palabras, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, son totalmente liberados, y Dios quita el poder del pecado y lo pone adentro del cristiano, y el poder de Dios a través de ellos. Pero en nuestro versículo, en la Biblia, la cruz es el epítome de la derrota. ¿Qué quiere decir eso? La cruz de Calvario, pues la cruz, ese símbolo, está reservado para criminales, para personas que hacen cosas contra la ley, para que personas que oponen a otras personas afuera de ley. Y la cruz, estaba usada para avergonzar en público las personas que eran crímenes. Personas, para que las otras personas puedan saber cuáles personas están totalmente equivocados. Usaban la cruz así sobre una montaña, para que todos puedan ver y mirar y saber quiénes eran las personas equivocadas. La cruz era algo para mostrar el final de algo mal en este mundo. Pero nuestro versículo era algo diferente, era el comienzo de la victoria para nosotros. El comienzo de victoria sobre el mundo, sobre Herodes, los fariseos, sobre el pecado, sobre el diablo, los demonios, los principados y diferentes fuerzas malas. Victoria sobre el carne. Pensaron que ellos ganaron en ese día cuando Dios murió en esa cruz, pero la cruz al final fue el punto de referencia, el punto donde empezó la victoria para nosotros. Imagínate ese día, todos pensaban que Jesús perdió, todos pensaban que los discípulos perdieron, hasta los discípulos creyeron que ellos perdieron la victoria, ya se murió Jesús. Los discípulos fueron por todos lados escondidos, tratando de escapar juicio en sus vidas. Los soldados se estaban burlando de Jesús, y los discípulos, los judíos, estaban contentos porque pensaron que ya mataron a Jesús. Pero al contrario sucedió esa tarde. Versículo 14 y 15 dice: Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla,
en su cruz también despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Lo que está diciendo este versículo últimamente, está hablando de un poder real. Y nosotros esta noche tenemos acceso a este cruz que despojó las autoridades y los principados. El autor de Colosenses está expresando a la iglesia de Colossae, diciéndoles: mira, ustedes tienen acceso a este cruz de Calvario que derramó poder para nosotros, para ser salvo, ser liberado para cada maldición en tu vida, para cada pecado que has hecho, ser perdonado. Eso es lo que significa el muerte de Jesús en el cruz. Primero Timoteo 2, versículo 4 a 6 dice: ¿quién quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Iglesia, la cruz de Calvario vergüenza al enemigo. Eso es lo que nos enseña en versículo 15. Yo cierro con esta ilustración. Dice: en la antigua Roma, un triunfo era una gran procesión ceremonial celebrada en honor de un comandante militar victorioso y sus tropas después de una victoria militar significativa. Como parte del triunfo, los líderes y soldados enemigos derrotados desfilarían por las calles de Roma, mostrando su humillación y el poder del general conquistador. Durante el triunfo de los enemigos capturados, a menudo fueron sometidos a diversas formas de humillación pública. Se mostrarían como símbolos de la destreza militar de Roma, mientras que el comandante triunfante viajaría en un carro adornado con coronas de laurel y otros símbolos de victoria. Los líderes y soldados capturados podrían ser vestidos con harapos, atados con cadenas y obligados a caminar en la procesión en medio de los abucheos e insultos de los ciudadanos romanos. El triunfo no fue solo un espectáculo de logros militares, sino también una demostración de la autoridad del vencedor y la sumisión del conquistador. Yo quiero que se imaginen Jesús. Ese es nuestro comandante. Él ha tomado victoria sobre el pecado. Y Él dice aquí que Él los tiene como espectáculo de vergüenza en frente de todos. Él está mostrando que Él ha tenido la victoria. Él puede tener la victoria a través de tu vida esta noche. Nosotros ahora tenemos el poder, el acceso al cruz de Calvario, para devolver el favor que el pecado ha hecho a nosotros. El pecado ha avergonzado a cada uno de nosotros. El pecado nos ha pasado por diferentes eventos de mucha vergüenza. Pero déjeme decir, podemos devolver el favor al pecado esta noche, tomando el poder de Jesús y viviendo una vida limpia, viviendo una vida con el acceso de autoridad de Jesús, a través de tu testimonio, a través de la liberación que tú tienes. Ustedes pueden mostrar el poder de Jesús sobre el pecado esta noche. Amén, es todo lo que yo tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. El momento cuando el pecado pierde poder. Quizás que estás aquí, nunca has recibido a Jesús como Salvador. Déjame decir
Yo digo todo esto para decirte que puedes recibir perdón por todos los pecados que has hecho. No conoces a Jesús, no conoces el perdón de pecados, pero conoces que eres pecador. Cada ojo cerrado en ese lugar, por favor, al respeto a tu vecino. Un día vamos a estar enfrente del juicio de Dios, el trono de juicio, y vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hemos hecho con nuestra vida. Cada uno de nosotros no vamos a tener nuestros maestros, no vamos a tener nuestros jefes, nuestros familiares ahí para defender nuestra vida y las decisiones que hemos tomado. Cada uno de nosotros vamos a tomar un tiempo personal ahí enfrente de Dios y Él nos va a juzgar con lo que hacemos con el pecado. Él nos dio la oportunidad para ser salvado de nuestro pecado, perdonado de cada pecado. ¿Y qué es lo que vas a hacer con esa decisión esta noche? Quizás que estás aquí y quieres recibir el perdón que Dios te quiere dar esta noche. Yo quiero que haces algo. Levanta tu mano en este lugar. Yo quiero orar por ti. Reconoces que eres pecador. Reconoces que hay cosas equivocadas que en tu corazón. Yo quiero que levantes tu mano. Vamos a orar por ti. Dios ve esta mano. ¿Quién más? Dios ve esta mano. ¿Quién más? Ser honesto en frente de los ojos de Dios. Quizás que conociste los caminos de Dios, pero te regresaste al pecado. Te regresaste a las maneras de este mundo y ahora hoy en día vives abajo del poder del pecado. Déjame decir, puedes ser liberado esta noche. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Eso no es una manera para darte vergüenza, pero al contrario, avergonzar el pecado, porque el pecado ya no tiene poder y tenemos que vivir a través de esa verdad, sabiendo que no hay poder sobre nuestra vida, no hay poder en el pecado sobre nosotros. Una vez más, no sabes cuántas oportunidades vas a tener. Levanta tu mano en este lugar. Yo quiero orar por ti. Nunca sabemos las oportunidades que vamos a tener. Quizás que esta es la última oportunidad que tú vas a tener. Yo no espero el mal para tu vida, pero déjame decir, nadie sabe la hora, ni el minuto, ni el día, ni la semana cuando van a estar enfrente de Dios. ¿Y qué será la respuesta? Tuviste oportunidad, pero rechazaste a Jesús. Levanta tu mano en ese lugar una vez más. Si levantaste tu mano, yo quiero que vienes hacia adelante. No tienes que tener vergüenza. Vamos a orar juntos. Yo voy a orar con ustedes. Levantan sus manos. Amén. Di estas palabras con todos tus corazones. Di: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Yo clamo al poder sobre el pecado. Gracias, Señor, por derramar tu sangre sobre el cruz de Calvario. Y te pido que me ayudas a vivir mi vida en liberación y no bajo el poder del pecado. En el nombre de Jesús, yo creo esto. Amén. Padre Celestial, yo pido por mi hermano y mi hermana, Señor, que les das poder del Espíritu Santo a través de sus vidas, Señor. Padre, yo pido que levantas un hombre y una mujer de Dios, unos guerreros de las cosas de Dios, Señor. Te pido que les fortalezcas, Dios, en cada decisión justo. Padre, te pido que les ayudas a hacer tu voluntad, buscar tu camino, Señor. Padre, te pido, Dios, que les ayudes a vivir a través de la verdad, que ellos tienen poder sobre el pecado y no al contrario, Señor. Yes, Lord God, we thank you, Jesus. I worship you and praise you. I give you all the glory for these two people, God. Padre, te doy toda la gloria para estas dos almas, Señor, y te pido que les ayudas
en todos sus caminos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pie y venir al altar y orar y hablar con Dios. Padre celestial, te pido, Dios, que nos ayudas a vivir en liberación, Señor, con las verdades de la Biblia, Dios, aplicándolo en nuestra vida, Señor. Padre, te pido, Dios, que nos das el poder, nos das la sabiduría y el entendimiento, Dios, que nosotros vivimos con poder sobre el pecado, sobre principados y autoridades, Señor, a pisar serpientes y escorpiones de este mundo. Y Señor, te pido que nos ayudas a discernir las mentiras de este mundo, las mentiras de Satanás y sus demonios, Señor. Sherebe sanda rabasama mando robo sende. Oh, yes, aleluya. Sharabasanda rabasama mandai. Yo robo sendi ribisaya mandai. Yo robo sendi ribisanda ramamandai. Padre celestial, necesitamos esta noche, Señor. Yeribisanda rabasandai. Yo robo sondo robo sibimindi. Oh, yes, Lord God, we need you. Padre, ayúdanos a compartir estas verdades de la Biblia, Señor, a todos nuestros familiares, a todas nuestras amistades, Señor. Hay liberación a través de Jesucristo. Hay liberación del pecado, Señor. Padre, ayúdanos a saber que podemos vencer y superar el pecado en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del sangre de Cristo. Ayúdanos a tener la confianza para clamar al sangre para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestros familiares, Señor. Dios, que expones cada plan y esquema del enemigo, Señor. Padre, te pido protección sobre cada creyente en ese lugar. Padre, te pido que proteges nuestros caminos, Señor, que nos ayudes a identificar esos enemigos espirituales, Señor, y que nos das sabiduría y conocimiento cómo manejar esas situaciones en el trabajo, en las escuelas, Señor. Yarabasanda rabasamamando robosende. Yo clamo, Dios, el poder de Jesús, el poder de la cruz de Calvario, Señor. Yarabasanda rababasanda ramamando robosende. Fuego de los cielos, fuego para nuestra vida, Señor, para vivir en poder, Dios, no débiles, no vulnerables, Señor, pero en posiciones de poder, en posiciones de autoridad, Señor. Tú eres el comandante de nuestra vida y sabemos que podemos vivir representando a usted, Señor. Sharabasanda rabasamamando robosende. Yes, Lord God, I pray, God, you would break the curse, Lord. Padre, yo rompo el maldición, Señor. Yarabasanda rabababasanda. Oh, yes, hallelujah. We worship you, God. We thank you, Jesus.